Hola jóvenes, buenos días. Por acá estamos nuevamente. La clase que vamos a impartir el día de hoy es las proteínas, pero para esto necesitamos conocer algunos objetivos y nos dice como objetivo general que vamos a integrar los conocimientos generales de la biología que le permita su aplicación en los servicios farmacéuticos. También tenemos como objetivo específico que debemos de conocer la importancia y las funciones que cumplen las proteínas para los seres vivos. Pero nos preguntamos qué son las proteínas y nos dice que son moléculas más complejas y se encuentran en los seres vivos, pero a la vez desempeñan un papel fundamental para la vida. El nombre proteína proviene de la palabra griega proteios, que significa primaria, por la cantidad de formas que pueden tomar. Se distinguen de los carbohidratos y de las grasas por contener nitrógeno en su composición y aproximadamente un 16%. Químicamente son polímeros de elevada masa molecular cuyos monómeros son los aminoácidos, que son 20 aminoácidos diferentes que las constituyen. Luego tenemos cómo se forman o la formación de las proteínas. Principalmente están formadas por carbono, oxígeno, nitrógeno e hidrógeno. En menor cantidad tenemos que la forman el hierro, el magnesio, el cobre y el zinc. ¿Qué son los aminoácidos? Nos preguntamos qué son los aminoácidos. Son moléculas nitrogenadas que contienen el grupo amina y el grupo carboxilo. Existen 300 aminoácidos en la naturaleza, 20 forman proteína y 10 esenciales para el ser humano. Luego tenemos y nos hacemos la pregunta de dónde encontramos o dónde se encuentran las proteínas. Los alimentos más ricos en proteínas son la carne, el pescado, el huevo, la leche y sus derivados, también las leguminosas y los frutos secos, pero en realidad todos nuestros alimentos en su estado natural contendrán proteínas, aunque solo sea en pequeñas cantidades. Podemos considerar que un plátano, una coliflor o una espinaca no son fuentes importantes de proteína, sin embargo contienen entre 2 o 3% de esta. Los cereales, compuestos en su mayor parte por almidón, es decir, por hidratos de carbono, y contienen también alrededor de un 10% de dichas proteínas. Las propiedades de las proteínas sabemos que son solubles, capacidad electrolítica, especificidad y amortiguador del pH. Luego tenemos las proteínas más frecuentes. Tenemos las albúminas, las globulinas, las colágenos, las elastinas y la queratina. En las albúminas decimos que son solubles en el agua. Cuando se calientan, coagulan, es decir, se solidifican. Junto con las globulinas constituyen la mayor parte del protoplasma de las células animales y vegetales. Ejemplo de las albúminas tenemos la clara del huevo. Las globulinas son insolubles en agua, pero se disuelven en soluciones iónicas. Por ejemplo, el fibrinógeno, que produce la coagulación de la sangre y los anticuerpos que nos protegen de todas o muchas enfermedades. Luego tenemos el colágenos que se encuentran en la piel, los huesos, cartílagos y en general en todos los tejidos conjuntivos. Luego tenemos las elastinas que constituyen los tejidos elásticos de las arterias y tendones. Se diferencian de los colágenos en que no se transforman en gelatina. También tenemos las queratinas que forman parte del pelo, uñas y cascos de animales. ¿Cómo se clasifican?
Bueno, las vamos a clasificar según su forma, en fibrosas, globulares y mixtas. En las fibrosas presentan cadenas polipéptidas largas y una estructura secundaria atípica. Son insolubles en agua y en disoluciones acuosas. Algunos ejemplos de estas son la queratina de las uñas, colágeno, etc. Las globulares se caracterizan por doblar sus cadenas en una forma esférica, apretada o compacta, dejando grupos hidrófobos hacia adentro de la proteína y grupos hidrófilos hacia afuera, lo que hace que sean solubles en disolventes polares, como por ejemplo el agua. Y las mixtas poseen una parte fibrilar, comúnmente en el centro de la proteína, y otra parte globular en los extremos. Pero también tenemos algunas funciones que cumplen las proteínas, como por ejemplo, tenemos la función enzimática. Las proteínas con función enzimática son las más numerosas y especializadas. Ellas actúan como biocatalizadores de las reacciones químicas del metabolismo celular. Una de sus tantas funciones es convertir los alimentos en energía. Nuestro cuerpo produce enzimas específicas para cada tipo de alimento que comemos. Por ejemplo, la proteasa es una enzima para digerir la proteína, la limbasa es una enzima para digerir las grasas y la amilasa es para poder digerir los carbohidratos. Tenemos también que cumplen funciones las proteínas como son estructurales. Algunas de ellas constituyen estructuras como las membranas de las células, otras como el colágeno, la elastina y la queratina. Estas permiten la elasticidad y la resistencia en órganos y tejidos. El colágeno se encarga de dar fuerza y flexibilidad a la piel, ligamentos, huesos, articulaciones, ojos, uñas y cabello. Este se obtiene de las carnes blancas, rojas y el pescado. La producción de colágeno disminuye con la edad y esta se manifiesta mediante arrugas en nuestra piel, dolor en las articulaciones, falta de elasticidad en el cabello, labios más delgados y uñas, por supuesto, muy frágiles. Luego tenemos funciones hormonales. Esta parte es una de las más interesantes de las funciones que cumplen las proteínas. Tenemos algunas hormonas que son de naturaleza proteica, como es la insulina y el glucagón, que regula los niveles de la glucosa en la sangre, o las hormonas segregadas por la hipófisis, como la hormona del crecimiento o la calcitonina, que regula el metabolismo del cáncer. Y tenemos, si ustedes se fijan, ¿verdad?, que cumplen funciones muy importantes, como es la elasticidad, como es la función del movimiento. Todas las funciones de motilidad de los seres vivos están relacionadas con las proteínas. Así, la contracción del músculo resulta de la interacción entre dos proteínas, la actina y la miosina. El movimiento de las células mediante cilios y flagelos está relacionado con la proteína denominada dineína. Aquí tenemos también otra función reguladora. Son materia prima para la formación de los jugos digestivos, hormonas, proteínas plasmáticas, hemoglobinas, vitaminas y enzimas que llevan a cabo las reacciones químicas que se realizan en nuestro organismo. Hablamos también sobre las fuentes de proteína, las fuentes dietéticas. Las fuentes dietéticas de proteína incluyen, por ejemplo, las carnes, huevos, soya, grano, leguminosas y productos lácteos tales como queso, el yogur. Las fuentes animales de proteína poseen los 20 aminoácidos antes mencionados. También tenemos otras fuentes, como son de fuentes vegetales, son deficientes en aminoácidos
y se dice que son proteínas, son incompletas. Por ejemplo, la mayoría de las leguminosas típicamente carecen de 4 aminoácidos, incluyendo el aminoácido esencial como es la metionina, mientras los granos carecen de 2, 3 o 4 aminoácidos, incluyendo el aminoácido esencial como es la lisina. Luego tenemos y nos dice también que la deficiencia de proteínas nos puede causar un sinnúmero de enfermedades. Nos dice que la deficiencia de proteína es una causa importante de enfermedad y muerte en el tercer mundo. La deficiencia de proteína juega una parte en la enfermedad conocida como Kwashiorkor. La deficiencia de proteína puede conducir a una inteligencia reducida o retardo mental. Es decir, si nosotros tenemos déficit o deficiencia de esta biomolécula, pues vamos a tener consecuencias al momento que vayamos desarrollando y al momento que nosotros vayamos desarrollando cualquiera de nuestros órganos, cualquiera de nuestros sistemas, porque va a haber una carencia de lo que son las proteínas. Tenemos que consumir productos ricos o altos en proteínas para un desarrollo completo. Algunas enfermedades relacionadas con el consumo de proteínas, tenemos alteraciones del sistema renal, desnutrición, ciertas alergias de origen alimentario, al huevo, al pescado, a la proteína de la leche de vaca, osteoporosis, enfermedades cardiovasculares. Si ustedes se fijan, son enfermedades que son muy frecuentes, y si hace falta esta nutrición, pues vamos a vernos en serios problemas para un desarrollo. En conclusión, tenemos que los alimentos que son fuente de proteínas juegan un papel muy importante en la alimentación, ya que contribuyen a cubrir los requerimientos diarios de uno de los macronutrientes fundamentales para el ser humano, además de aportar energía para realizar actividades durante el transcurso de nuestro día. Aquí tenemos también que las proteínas se construyen a partir de aminoácidos. Los aminoácidos se clasifican en esenciales y no esenciales y son los componentes principales de todas las células del cuerpo. Los seres humanos podemos producir internamente algunas proteínas, sin embargo, otras debemos obtenerlas forzosamente a través del consumo de alimentos ricos en proteínas. Las proteínas son uno de los 3 principales macronutrientes. Los otros 2 son las grasas y los carbohidratos. Es decir, estos macromoléculas o moléculas son muy importantes para nuestro consumo. También tenemos que, a diferencia de las grasas y los carbohidratos, el cuerpo no almacena proteína, lo que significa que no tiene reservas para aprovechar si las necesita de nuevo. Es por esto que la alimentación del ser humano debe ser rica en proteínas en cantidades acorde a cada grupo de edad. Bueno, muchachos, con esto terminamos lo que son las proteínas. Si tenemos alguna pregunta, alguna duda, estamos a la orden. Si no, pues nos veríamos para el 7º encuentro. Y sabemos que todos estos temas son muy bonitos. Nosotros tenemos que ir estudiando y adquiriendo conocimiento, porque como farmacéuticos necesitamos bastante dominio sobre todas estas moléculas. Sabemos, ¿verdad? Las funciones, como los decía anteriormente, funciones reguladoras, funciones receptoras, funciones de transporte, funciones de defensa y funciones estructurales. Con esto terminamos y si no hay ninguna pregunta, muchas gracias.